Ahora vamos a ver lo que son las fórmulas. Si bien decíamos que para insertar un valor bastaba con escribir el dato que queramos, sin importar si es nombre o perdón, si es texto o es número, pues para insertar una fórmula necesitamos incluir primero el signo de igual. Así que para hacer una suma simplemente ingresamos igual y los valores que queramos sumar. En este caso vamos a sumar esos tres datos, que sería 4.1 más 4.2 más 4.8. De esa manera ya tenemos creada nuestra fórmula. Pero ¿qué sucede con esto? Si nosotros cambiamos un valor acá, observemos que el valor no ha cambiado. Entonces no sería viable esta manera de hacerlo. Para eso vamos a hacer referencias a las celdas. Recordemos que las celdas tienen un nombre que se designa por la columna a la que pertenecen y la fila en la que se encuentran. En este caso tenemos la celda D3. Si verificamos el cuadro de nombres, aquí tenemos el D3. También tenemos aquí, por ejemplo, la celda E5, la celda F8. Miremos que cada uno los facilita poniéndole un colorcito tanto a la fila en la que nos encontramos como a la columna. De esa manera es mucho más fácil saber dónde nos encontramos. Así que en este caso, para hacer una suma, vamos a hacerlo utilizando los nombres de celdas. Entonces en este caso vamos a usar la D1, perdón, la D3 en este caso, más E3 más F3. De esa manera, cuando cambiemos un dato, él automáticamente nos va a actualizar el resultado. Esto es lo verdaderamente importante de Calc. Bueno, vamos a hacer la siguiente, pero en este caso, en vez de escribir el dato, simplemente vamos a dar clic sobre cada una de las celdas. Oprimimos Enter y él nos genera el resultado. Igual, si cambiamos un valor, él automáticamente lo actualiza. Ahora recordemos lo que habíamos visto hace un momento, que es el autocompletado. Eso significa que no tenemos que llenar los datos hasta el último registro. Simplemente con llenar uno, yo en este caso hice dos para mostrar las dos formas, nos ubicamos nuevamente en el cuadradito de la parte inferior derecha y damos un doble clic o arrastramos. En este caso el doble clic no me lo tomó porque ni en la columna promedio ni en la columna resta tiene valor, entonces no supo qué referencia tomar. Pero en este caso pues simplemente con arrastrar ya tenemos los datos. Listo, guardamos con control G para no perder nuestro trabajo. Ahora para hacer la resta pues es igual. En este caso vamos a restar la nota 1 menos la nota 2. Oprimimos Enter y listo. Doble clic y tenemos lleno. Si bien pues en este ejemplo no tiene lógica restar esas notas, pues lo vamos a hacer simplemente como prueba. Recordemos, para la multiplicación, el igual es importantísimo para indicarle que es una fórmula y que no es un valor manual. Vamos, en este caso podemos multiplicar las tres notas, nos va a dar un valor bastante grande. Autocompletado y listo. Y para la división, entonces vamos a dividir la nota 1, el símbolo de la división es el slash, y con la nota 2. Y recordemos que el símbolo de la división es el asterisco.
Algo importante aquí destacar: si bien cuando tenemos un valor nos ubicamos sobre una celda, podemos encontrar el valor numérico sobre la celda, pero si vamos a la barra de fórmula, lo que encontramos es la fórmula que estamos utilizando. Así que para modificarla, pues simplemente podemos ir allí y modificar los valores. También miremos cómo el calc nos diferencia las celdas que hacen referencia con colores diferentes. Entonces nos muestra el nombre D3 y con un color azul, y aquí igual la celda nos pone un recuadro del mismo color. Igual así con todas las celdas que estén mencionadas en la fórmula. Bien, entonces vamos a completar la división. Doble clic, y aquí sí me la tomó porque multiplicación ya está llena. ¿Qué sucede al darle doble clic? Es muy importante tener en cuenta que él cambia todos los valores. Dirijamos la vista aquí en la barra de fórmulas, como tenemos todo sobre la fila 3, D3, E3 y F3. Y al ir cambiando, él automáticamente nos cambia el valor de la fila. Si lo hiciéramos horizontalmente, él nos cambiaría el valor de la columna. Entonces es importante tener esto en cuenta. Si lo que queremos es, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido. Por ejemplo, IVA generalmente trabaja sobre el 16%, y aquí tenemos unos datos, valor. Entonces vamos a indicar unos datos acá: 100, 200, 250 y el total. Bien, ¿para qué es este ejemplo? Vamos a sacarle el porcentaje a estos valores. Entonces vamos a hacer igual el valor que queremos por el porcentaje que necesitamos en ese momento dividido 100. Una manera sencilla de sacar el 16% de este valor. Ahora vamos a hacer autocompletado hacia la derecha. ¿Y qué sucede? Los demás datos no me los tomó, me los tomó en 0. Vamos a dar F2 para que nos muestre cuáles son los datos de referencia. Y aquí tenemos el problema. Vemos que la primera celda nos las tomó el valor que queremos, pero el segundo dato nos tomó un valor en blanco. Es decir, que no solo cambió el primer dato hacia la fila, hacia la columna siguiente, sino que también el segundo. Y nosotros en este caso deseamos que todos obtengan este valor. Así que para eso vamos a usar las celdas absolutas. Recordemos que el valor que queremos cambiar es este, es decir, la celda D15. Así que vamos a la barra de fórmulas y vamos a modificar este valor. Entonces simplemente nos ubicamos en medio del nombre de la celda, es decir, después de la columna y antes de la fila, en este caso entre la D y el 1, y vamos a agregar el símbolo pesos. Debemos decirle no solo que la fila va a ser absoluta, sino que también la columna. Entonces indicamos un símbolo pesos antes de la fila y un símbolo pesos antes de la columna, para que ninguno de los dos valores me cambie. Y ahora sí podemos tener los valores de cada uno. Podemos seguir ampliándolo y el resultado valdrá igual.